Esta clase va a estar dedicada a la presentación de la filosofía de Francis Bacon. Bacon fue un filósofo nacido en Inglaterra que podemos considerarlo como un filósofo de transición entre el Renacimiento y la modernidad. Vamos a ver que algunas de las ideas filosóficas que propone muestran continuidades con ciertas líneas de la filosofía renacentista, pero también encontramos grandes novedades que van a ser marcas que van a perdurar durante la modernidad filosófica en el siglo XVII y XVIII y que llegan muchas de ellas hasta nuestros días. En particular, uno de los legados de Bacon que más se reconoció tanto en su propio tiempo como todavía en la actualidad es su idea del proyecto científico, es decir, él estaba totalmente convencido de que se debía hacer una reforma del saber, porque consideraba que la situación presente del estado de las distintas ciencias y de las distintas artes, las que pudimos repasar rápidamente en la clase anterior sobre revolución científica, bueno, él consideraba que muchas de esas ciencias y artes estaban estancadas o en una situación defectuosa y que esa situación debía ser reparada. Pero antes de ir a eso, también me gustaría decirles darles algunos aspectos muy rápidos sobre la vida de Bacon. Él formó parte de una familia muy vinculada con el poder político de su país. Acuérdense que Inglaterra para esa época era una monarquía parlamentaria. Cuando Bacon nació estaba en su etapa final la monarquía de Elizabeth I, que fue una reina muy importante en la historia moderna de Inglaterra, en una etapa de crecimiento y de expansión de Inglaterra, con conflictos fuertes con España, con una disputa por todavía conquistar los territorios del norte de América, y en ese momento existía una división entre Inglaterra y Escocia e Irlanda. Durante la vida de Bacon hubo comienzos de unificación que después de su muerte se consolidaron ya en el siglo XVIII y se constituyó una forma más parecida a la actual como Unión de Gran Bretaña, ¿no? Del Reino Unido. Bacon tuvo una actividad muy cercana a la política monárquica inglesa, tanto porque fue hijo de un lord guardasellos, que era un cargo muy importante dentro de la corona, como porque después fue ocupando distintos cargos, fue ascendiendo lentamente y ya durante el reinado del sucesor de Elizabeth, que era de origen escocés, Jacobo I, del Reino Unido, Bacon logró llegar a cargos muy altos como procurador general y lord canciller. Su formación fue básicamente jurídica, estudió leyes, pero en la formación previa a la carrera de leyes o de derecho, él estudió, como todos los que pasaban por en la universidad, en la Facultad de Artes. Quiere decir que tuvo una formación filosófica básica sólida en la Universidad de Cambridge y eso también tuvo como consecuencia su formación en Derecho, el hecho de que estuviera muy comprometido también con reformas en el sistema jurídico de su país. Así que hay varias dimensiones de la personalidad intelectual de Bacon. Está su proyecto filosófico, que es el que vamos a estudiar nosotros en detalle. Está su proyecto como jurista, de reformador del sistema jurídico y organizador del sistema jurídico de su país, y también tiene una actuación política por los cargos a los que accedió. Y en su posición política él era promonárquico. Ya para esa época había cada vez más intentos de limitación del poder del rey. Después de la muerte de Bacon se dio una guerra civil que tuvo una etapa de interregno donde el control del poder lo tenía el Parlamento.
mientras que durante la vida de Bacon el Parlamento existía junto con el poder centralizado del rey y de la reina, pero ocurrió que particularmente durante el reinado de Jacobo cada vez más se limitaron las capacidades del Parlamento. Eso fue increyendo y después generó una revolución civil a mediados del siglo XVII, como les decía, después de la muerte de Bacon. Dentro de esos bandos, Bacon tenía una posición moderada, es decir, que proponía un equilibrio entre el poder del rey y el poder del Parlamento, pero siempre fiel a los intereses del rey. Así que esa era su posición política general. Él no desarrolló una filosofía política, pero sí tuvo intervenciones políticas, siempre pragmáticas y conciliadoras, y bueno, una de las influencias que siempre se señala que tuvieron mucho peso en el aspecto político de Bacon es la de Maquiavelo. Vamos ahora a ver la producción filosófica de Bacon. Un repaso muy rápido, solamente algunas obras destacamos acá. En la primera van a ver que se nombran los ensayos. Estos son ensayos que se dice que han tomado como modelo a la forma de escritura de Montaigne, unos años antes que Bacon, un personaje muy interesante de la filosofía francesa. Y en estos ensayos Bacon toca temas de moral, de política y de filosofía. Son escritos breves, no sistemáticos, que exponen con cierta libertad reflexiones sobre ciertos temas de interés, de actualidad, muchos de ellos, y con alusiones muy eruditas en general, que era la práctica habitual, es decir, con muchas menciones a otros textos antiguos, como era el estilo del Renacimiento todavía en la época en que está escribiendo Bacon. Otra obra importante es El avance del saber, donde él empieza a proponer las bases de su diagnóstico del estado de las artes y de las ciencias de su tiempo. Ese texto, que lo escribió originariamente en inglés, fue luego revisado y escrito en una forma mucho más extensa, y apareció, como ustedes ven más abajo, en latín con el título De Aumentis Scientiarum en 1623. Y es bueno, más del triple de extenso que la versión anterior. Luego tenemos algunos textos breves en latín que quedaron inconclusos, donde en la descripción del globo intelectual hay una posición, digamos, sobre el sistema del mundo, ciertas bases de lo que sería un sistema astronómico, además de otras cosas, sobre los principios y los orígenes, que son interpretaciones mitológicas que cuentan una cosmología, los orígenes del mundo. Antes de eso, me salté en esta lista, hay una obra que se llama La sabiduría de los antiguos, que yo traduje al español hace unos años y que está disponible si les interesa en la biblioteca, donde Bacon recoge una serie de mitos clásicos de la antigüedad grecorromana y les da una interpretación filosófica. Son mitos sobre temas de la filosofía natural, sobre ética y sobre política, para decir cuáles son los tres grandes temas. Y en esto él lleva a la práctica algo muy habitual también en el Renacimiento, que era justamente retomar esa sabiduría de la antigüedad más remota, que para ellos estaba contenida en la mitología pagana, y sacar de esa sabiduría, de esos mitos, interpretaciones y enseñanzas, ¿no? Entonces, en el Renacimiento había muchas obras de este tipo, y Bacon continúa esa misma línea, interpretando los relatos de la antigüedad, por ejemplo, el mito de Proteo, el mito de Cupido, y muchos otros dioses del panteón griego, y su versión romana, y a esos personajes y a esas historias les da una interpretación a partir de su propia filosofía, con la convicción de que en esos relatos muy antiguos, de los primeros tiempos de la humanidad, hay una verdad primigenia
que conocían los primeros hombres, los primeros seres humanos, y que esa verdad se fue perdiendo con el paso del tiempo y desbarrancó, como decía el relato renacentista, en la edad más oscura, ¿no? En la escolástica, en la etapa de la Edad Media. Después de esas obras aparece la gran obra de Bacon, que este año cumple 400 años de su primera aparición, que se llama La Gran Restauración, o en latín Instauratio Magna, que es una obra que tiene 6 partes, una de cuyas partes, la más conocida y la más leída, es el Novum Organum. Nosotros vamos a leer algunos pasajes del Novum Organum. Y en la Gran Restauración está presentado el proyecto que Bacon tenía para la recuperación de las ciencias y para alcanzar los máximos objetivos a los que puede aspirar el ser humano en el conocimiento, en particular en el conocimiento de la naturaleza, que es el tema sobre el cual él más se explayó a lo largo de toda su carrera filosófica. Más detalles de esto los vamos a ver en lo que sigue de la clase. Como ya les dije, la otra obra es el De Aumentis Scientiarum, que tiene este diagnóstico de las distintas ramas del saber y propuestas para mejorarlos, y los otros títulos que siguen, que yo nombré solamente algunos, son las últimas obras que escribió Bacon. Casi todas ellas son obras de historia natural, que vamos a precisar un poco más de qué se trata. En la clase anterior sobre revolución científica hablamos de la historia natural. Es uno de los grandes aportes que hizo Bacon, de las grandes innovaciones que propuso, y como ustedes ven hay una historia sobre los vientos, la vida y la muerte, que es lo más parecido a una historia de la medicina, de las razones de por qué se produce la muerte en el cuerpo humano, las razones por las cuales puede mejorar la vida y prolongarse la vida, y la historia de lo denso y de lo raro, que habla de la propiedad de la densidad y de la raridad de los cuerpos. Silva Silvarum puede traducirse como bosques de los bosques o selva de las selvas. Es una gran miscelánea de historia natural sobre muy distintos temas, muy variados, que incluyen los que ya nombramos, como historia de las propiedades de las plantas, de los metales, del sueño, de los poderes de la mente, como la fascinación, de la telepatía, de la antipatía y la simpatía de las cosas. Es verdaderamente un texto muy extraño y muy interesante. Y La Nueva Atlántida es otra de sus obras que hoy quizá es de las más conocidas, que es un texto utópico, un texto totalmente ficticio. Él cuenta una narración donde hay un grupo de europeos que se dirige al Pacífico y tiene un naufragio, y debido a ese naufragio cae en una isla llamada Isla de Ben Salem, donde se encuentra con una sociedad ideal, digamos. Es una utopía donde Bacon nos cuenta cómo sería la sociedad científica, en el sentido de que es una sociedad en la cual la ciencia es una institución central y muy importante, y articula y da sentido a todo el estilo de vida y organización, incluso política, de esa sociedad. Ahí es donde nosotros vemos de algún modo cómo creía Bacon que iban a ser los frutos de su proyecto de restauración del saber. Bien, vamos ahora a contar un poco más de qué se trata este proyecto de restauración del saber, conocido en latín como Instauratio Magna. Parte de un diagnóstico, que aquí lo voy a resumir en una frase, en una cita que aparece en uno de los libros que constituyen las distintas partes del proyecto de la Instauratio Magna. Bacon dice: el hombre cayó de su estado de inocencia y de su reino sobre las criaturas por causa del pecado. Sin embargo, una y otra cosa pueden repararse en esta vida. La primera, es decir, el estado de inocencia que perdió por la caída, se va a recuperar mediante la religión y la fe.
Y la segunda cosa perdida, es decir, el reino sobre las criaturas, se puede reparar mediante las artes y las ciencias. Aquí, como ustedes ven, se presenta como un episodio muy importante de la historia humana el pecado original, lo que se conoce habitualmente como la caída adánica. Bacon habla de esto en algunas ocasiones, no repite mucho este motivo que da fundamento a todo su proyecto, pero lo cierto es que estructura completamente el relato que nos quiere contar respecto de los objetivos y la legitimidad de lo que se propone con el proyecto de restauración del saber. Él parte de un diagnóstico según el cual hubo un tiempo pasado, remoto, en el que los humanos estábamos mucho mejor que lo que estamos ahora, o por lo menos, mejor dicho, que lo que está en el presente en el cual está escribiendo Bacon, en ese siglo XVII que estaba comenzando cuando escribe estas líneas, ¿no? Es un momento en el que el ser humano no pecaba, por eso estaba en un estado de inocencia, era puramente bueno, era simple, y a eso también se le agrega que su relación con la naturaleza era una relación de conocimiento de sus propiedades, de sus capacidades, de las plantas, de los animales, de los minerales, de los cielos, de la tierra, etc. Y además de dominio, porque era el rey de la creación. Eso lo dice en varios lugares, por ejemplo en el avance del saber. Entonces, en cuanto a lo espiritual, era bueno, sin pecado, sin mancha, y en cuanto a lo físico o a lo material, era conocedor de la naturaleza y rey. Al mismo tiempo hay que agregar que las criaturas, las otras seres de la naturaleza que habían sido creados por Dios al comienzo de los tiempos, eran mansas y buenas y no rebeldes, es decir, para el ser humano la vida era la vida del paraíso, donde no había que hacer un esfuerzo para obtener el sustento, donde todo lo necesario estaba a la mano y no había que trabajar para vivir, no había enfermedad, no había catástrofes naturales, todo era orden, armonía, belleza, placer y bienestar. Esto que Bacon cuenta, podríamos llamarlo el mito del Edén, del estado de paraíso. El punto sobre el cual él va a profundizar mucho es el aspecto material de ese estado del hombre. Respecto del estado espiritual, él apenas dice esto y no vuelve más sobre la cuestión, porque justamente considera que ese aspecto del ser humano está vinculado con la religión y con la fe, y él no está tratando de religión, está haciendo filosofía. Entonces es un punto sobre el cual no dice mucho más que lo que aparece acá. Pero por otro lado, en relación con la cuestión física, sí hay mucho por hacer, ¿no? Y el proyecto de la Gran Restauración está empeñado en restaurar, ¿no? De ahí viene esta palabra, recuperar, reparar los efectos de la caída. Es por eso que la historia del ser humano e incluso la historia de la naturaleza en la mirada de Bacon tiene dos grandes momentos: el momento prelapsario, es decir, anterior a la caída, ¿no? Lapsus quiere decir caída, prelapsario quiere decir antes de la caída, que era el estado de paraíso, de dominio sobre la naturaleza, y el estado poslapsario, el estado posterior a la caída, que es el que todavía le llega a los tiempos de Bacon, y podríamos decir nosotros que también, si uno asume o adopta esa historia de la salvación cristiana tradicional en la que él está enrolado, llega todavía hasta nuestros tiempos. La naturaleza cambió después de la caída. Eso lo sostenían también otros autores medievales antes que Bacon, y bueno, el calvinismo en el cual él se forma también lo sostenía. La naturaleza ya no es perfecta, regular, dócil frente a las necesidades humanas, ya no es generosa con nosotros. Para sustentarnos necesitamos trabajar,
Para comer necesitamos del esfuerzo, tenemos que cuidarnos para no enfermarnos. A veces ocurren terremotos, inundaciones, es decir, un montón de eventos que no son buenos para nuestra vida física. Y al tiempo que se pierde esa docilidad, esa respuesta favorable de la naturaleza hacia las necesidades humanas, el ser humano también perdió su condición de conocedor. Ya la mente humana decayó, perdió su capacidad de reflejar el mundo tal cual es. Vamos a ver un poco más adelante esto. Ya no conoce a la perfección lo que ocurre en la naturaleza, ha perdido el conocimiento y ha perdido el dominio, porque bueno, ya esa naturaleza no es dócil como antes y a su vez, al no conocerla cabalmente, tampoco puede dominarla. En esta presentación del mito del paraíso y de la caída adánica, Bacon también tiene muchos componentes que lo asimilan al renacimiento, porque lo que está dándole sostén a todo ese proyecto de restauración es en definitiva la idea de que hubo un comienzo, una edad de oro que era mejor, ¿no? Y como pensaban muchos de los renacentistas, había que volver atrás para recuperar lo bueno que se perdió, ¿no? No todos lo planteaban en términos de la caída adánica, ¿no? Pero sí como esquema histórico general de volver al pasado para recuperar lo bueno y que el presente sea mejor. En eso Bacon tiene una mirada renacentista de la historia, porque es volver atrás para recuperar lo pasado, pero es más complejo que eso, porque él cree que el presente que se va a construir y el futuro mucho más van a ser superiores que ese pasado. Entonces tienen como una especie de dualidad respecto de la historia, que en algún punto se asimila a la mirada de la historia cíclica, que es más característica del Renacimiento, y a la vez le agrega el componente más típicamente moderno, que le pone grandes expectativas al futuro a partir del espacio de las experiencias. Si ustedes lo recuerdan, en las primeras clases estuvimos viendo esto. Bueno, esta imagen es siempre buena para mirarla porque es muy representativa del proyecto del que yo les estaba hablando. Es el frontispicio, es decir, la carátula de la primera edición de la Gran Restauración, donde hay una representación de un barco, como pueden ver, que está pasando por entre medio de dos columnas, y frente a ese barco se abre un océano, ¿no? Un mar amplio y vasto. Bacon usaba muchas veces la imagen de la nueva ciencia y del conocimiento para describir a su proyecto de la nueva ciencia. Usaba imágenes geográficas y náuticas. Hablaba del continente del saber, por ejemplo, del nuevo mundo del saber, el nuevo orbe intelectual. Esto tal vez vean que tiene una asimilación con el nuevo mundo que había sido descubierto desde la perspectiva de los europeos, había sido descubierto a fines del siglo XV. Piensen ustedes que Bacon está escribiendo desde una nación que tiene importantes colonias en el norte de América, una nación expansionista, imperialista, así que tiene mucho peso el hecho de haber llegado a un nuevo continente, un continente de novedad, de riqueza, que generó bienestar material. Y entonces él, con este navío, lo que quiere demostrar es que la nave de la ciencia está saliendo para conquistar el nuevo saber, más saber, que para él, como van a ver más adelante, es más poder. Así que ese navío representa el proyecto de la búsqueda de nuevos continentes para conquistar nuevos saberes y nuevos poderes. Y otra cosa interesante son esas dos columnas que representan lo que simbólicamente fue la imagen de los límites, ¿no? Eran las columnas de Hércules, que, bueno, a partir del personaje mitológico griego,
hay una construcción según la cual había un límite del mundo conocido en el cual se encontraban esas dos columnas, que serían más o menos el peñón de Gibraltar, lo que nosotros conocemos así ahora. Hasta ahí se había llegado, digamos, era el límite del mar Mediterráneo, ¿no? Y después de esas columnas de Hércules, había un mundo desconocido, que no se sabía qué había, ¿no? Entonces, había un lema que decía: no más allá, no hay que pasar de esas columnas, porque lo que hay ahí es desconocido y es peligroso y no sabemos, y además muchos creían que no podemos ir más allá de esos límites, porque los humanos tenemos limitaciones, porque no estamos capacitados, etcétera, etcétera. Bueno, ese lema del no más allá, en el non plus ultra en latín, que las columnas representan míticamente, por supuesto, no se creía que había columnas de verdad materialmente, pero era un símbolo de la limitación, de hasta dónde podemos llegar los humanos para conocer el universo y dominarlo. Bacon va en contra totalmente de esa idea y dice: sí, plus ultra, hay que ir más allá de esos límites. Hay que no quedarse en lo que sabemos hasta ahora, en lo que llegamos hasta ahora, en aquello hasta lo que pudimos llegar, sino que tenemos que traspasar los límites para conocer cosas nuevas, y eso lo podemos hacer, ¿no? Por eso el navío está pasando las columnas de Hércules, ¿no? Es un frontispicio que tiene mucha carga simbólica, y era muy habitual cuando había disponibilidad también económica en esta etapa de la modernidad, que se diseñaran ciertas ilustraciones de los libros que contuvieran sentidos, digamos, que dieran sentido a lo que venía después, que estuvieran en relación con el contenido escrito de ese libro. Otro ejemplo muy conocido, que quizás lo conozcan, es La tapa del Leviatán de Thomas Hobbes, que se publicó unas décadas después. Bueno, ¿de qué se trata esta nueva ciencia que propone Bacon conquistar y realizar, ¿no? Que realizar más que conquistar. Lo que se conquista es la naturaleza, la ciencia es la realización de esa conquista, ¿no? Bueno, primero hay una articulación entre saber y poder, entre el conocimiento de tipo contemplativo y la acción, la praxis sobre la naturaleza. Hay un componente que acá también va a romper mucho con la tradición de la que venimos hablando varias veces, de esa separación entre el saber meramente intelectual y el saber manual, el trabajo intelectual y el trabajo manual, que durante muchos siglos estuvieron separados y se consideraba al trabajo intelectual como el superior y al trabajo manual como algo de segunda línea e inferior, y como también asociado con clases subalternas. Bueno, para Bacon ese divorcio no tiene que existir, que justamente el saber y el poder tienen que unirse. Vamos a ver un poco más adelante cómo entiende esa unión. Pero justamente porque no es mera contemplación, mero saber teórico, sino que se trata de un saber hacer, de un saber práctico, el fin último va a ser mejorar las condiciones de vida material de los humanos, ¿no? Si lo decimos con nuestra terminología actual, el fin va a ser una aplicación tecnológica del conocimiento teórico. Cuando conocemos la naturaleza, somos capaces de producir ciertas tecnologías que nos llevan al bienestar. Supongamos curar enfermedades, tener una vida más cómoda, conseguir alimentos de manera más fácil, etcétera, etcétera. Por otro lado, él tenía una concepción muy política del saber, muy vinculada con el Estado, porque él consideraba que para que esa nueva ciencia pudiera llevarse a la práctica necesitaba del apoyo del Estado, que pone el dinero y los recursos y las estructuras
para que se constituya una ciencia verdaderamente capaz de conocer y de lograr las tecnologías necesarias. Él piensa que la investigación científica, la nueva ciencia, no tiene que ser obra de una persona o de 2 o 3 genios iluminados. Él creía que debía ser una actividad colectiva, coordinada, de grupos de personas, de comunidades científicas, podemos decir nosotros ahora, que distribuyeran sus trabajos, digamos, cada uno se ocupa de diferentes cuestiones. Algunos pueden ser los que hagan los experimentos, otros los que lean qué es lo que se sabe sobre ese tema, otros los que generen las teorías a través de las inducciones, otros los que una vez que se conocen una teoría la llevan a la práctica, produciendo tecnología acorde con ella. Es decir, hay una distribución del trabajo científico y una cooperación. No son personas aisladas, son comunidades científicas. Y la ciencia, dado toda esta envergadura de actividad social, vamos a llamarla, ¿no? como una empresa colectiva, está también muy marcada por las circunstancias históricas, porque dependerá de qué estado es el que existe en ese momento, cuánto sostenga a esa ciencia, cuánto dinero ponga para que haya laboratorios, bibliotecas, sueldos, universidades, sociedades científicas, etcétera. Si se trata de un tiempo de paz, de un tiempo de guerra, y también de cuáles son las necesidades que esa sociedad y ese estado tienen en ese momento. No sé si pueden ver, con todo lo que les estoy diciendo, cómo este proyecto que propone Bacon tiene muchísima continuidad en nuestro presente. Todo de lo que les estuve hablando en cuanto a la ciencia básica teórica y la ciencia aplicada, que es de lo que está hablando Bacon, así como el carácter político, social e instrumental que tiene el saber científico, es completamente la línea que todavía la ciencia actual tiene, ¿no? Y que, aunque parezca mentira, muchas veces todavía hay que explicitarla, porque no todas las sociedades y todos los estados tienen en cuenta la importancia que tiene la ciencia para una sociedad. Hay, por supuesto, cuestiones que pueden ser negativas de todo esto, no lo estoy negando, y hasta el propio Bacon lo considera en algunos de sus mitos, sobre todo está ese tema. Pero que la matriz de la relación entre la ciencia, el poder tecnológico y el poder político está muy claramente plasmada en su obra, es absolutamente innegable, y esa es una de las grandes novedades que aporta Bacon y que llegan hasta nuestro presente y tienen un legado muy importante, muy criticable también para muchos y para muchas. Bueno, ahora vamos a ver algunos fragmentos donde aparecen concretadas algunas de estas cosas que yo enuncié de manera introductoria, ¿no? Fíjense lo que dice en este texto. Han entrado los hombres en deseo de saber y conocimiento, algunas veces por curiosidad natural y ganas de investigar, otras por entretener sus espíritus con variedad y deleite, otras buscando ornamento y reputación, y algunas para poder contradecir y vencer en materia de ingenio, y casi siempre por lucro y sustento, y pocas veces por rendir sinceramente cuenta debida de su don de raciocinio para beneficio y utilidad de los hombres. En este fragmento él hace un repaso de los distintos motivos por los cuales los seres humanos, los hombres, para él, ¿no? Está restringido a esa comunidad de varones, han buscado saber y conocimiento, a veces por curiosidad, por el saber mismo, por lo que sería la vida contemplativa en la tradición que viene de la antigüedad, a veces para entretenerse, porque les gusta, porque lo disfrutan, porque les causa placer, otras buscando ornamento y reputación,
Y acá está bastante ligado con eso de mostrar lo que uno sabe, cuando en ese momento ya era una práctica bastante habitual de Renacimiento, existía eso de la gente, las élites, ¿no? Se juntaban a charlar y a mostrar lo que habían leído, lo que habían visto en sus viajes, los objetos que habían comprado de los viajeros que venían del nuevo continente. Las curiosidades, existían los gabinetes de curiosidades donde se mostraban objetos raros que encontraban en América, que eran raros para los europeos, y eso, bueno, era una forma también de saber y de conocer, cultivarse, pero sobre todo para mostrar todo lo que uno sabía, para auto-ornamentarse y tener una buena reputación como de alguien muy leído y muy sabido o sabelo todo. Otro de las finalidades por las cuales, según Bacon, los humanos han incursionado en el conocimiento era para contradecir y ganarle al otro en una discusión, ¿no? Que eso sobre todo está retratando ciertas prácticas que eran heredadas y todavía existían en la universidad, de la universidad medieval, digamos, la disputatio, la de, tener un argumento, una tesis y argumentos a favor y en contra, y para rebatir al contrincante había que conocer mucho y ofrecer buenos argumentos para vencer, y eso era también vinculado con un ingenio especial, una capacidad de ganar discusiones. Y también él dice, casi siempre por lucro y sustento, es decir, conocer para obtener un beneficio económico, conoce conocimiento, sea para dar clases y para enseñar, cosa que no era una gran ganancia, pero era una forma de vida, o también un conocimiento práctico que generaba ingresos, digamos, para un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen herborista, un buen médico, ganaba por su conocimiento, se sustentaba también. Ahora, para Bacon, el verdadero fin legítimo del conocimiento es el beneficio y utilidad de los hombres, es decir, el raciocinio o el razonamiento, la capacidad intelectual que los humanos tenemos, tiene como fin el beneficio y la utilidad, agrego yo, material de la vida de los humanos. Y entonces, lo que él propone es que la ciencia nueva, de acá en adelante, se cultive fundamentalmente, prioritariamente, por esto, para el beneficio de la humanidad. Vamos a ver otra cita, porque dice también él, ¿a qué puede aspirar el ser humano? ¿Qué ambiciones puede tener el humano? Y esto está vinculado con lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? Una ambición que puede tener es ampliar su poder personal en su patria, ser poderoso entre los suyos, en su lugar, en su terruño, en la tribu en la que nació, por decirlo así. El segundo es el de quienes se esfuerzan, un segundo género de ambición es el de quienes se esfuerzan por ampliar el poder y el dominio de su patria entre el género humano. Entonces acá ya no se trata de un individuo en relación con sus coterráneos, sino de una nación en relación con las otras. Y los individuos, las personas que trabajan en esa patria y tienen ambiciones, a lo que procurarían es a que esa patria gane poder en comparación con las otras. No, acá está pensando en una cuestión política, geopolítica, internacional, ¿no? Beneficiar al pueblo de uno, a la patria de uno. Pero hay otra ambición, otro género de ambición, que es el del que se esfuerza por ampliar el poder y el imperio. Esas son palabras literales de Bacon, en latín imperium, el poder y el imperio de todo el género humano sobre el universo. Y esa ambición es más sana y más noble que las anteriores. Entonces acá lo que vemos ya es la comunidad de los seres humanos, el género humano al cual queremos beneficiar o que se puede querer beneficiar ganando más poder. Se puede ganar poder para satisfacer la ambición personal y beneficiarse solamente uno. Se puede ampliar el poder
y beneficiar solo al pueblo al cual uno pertenece. Pero para Bacon lo mejor es aumentar el poder personal con el fin de beneficiar a todo el género humano, no solamente a uno mismo, no solamente a la patria donde uno nació, sino a el género humano como una totalidad. Y el poder para él es el imperio y el dominio de la naturaleza, ¿no? Entonces, todo lo que la nueva ciencia produzca para Bacon tiene que ser, en el mejor de los casos, para el beneficio de toda la humanidad, no solamente para el beneficio de un científico que conoce más y puede más, ni tampoco para el lugar de pertenencia de ese científico, su patria pequeña, sino para el género humano. Esto es una declaración de principios, uno puede decir que es una filantropía a la que apunta Bacon. Muchos dicen que ahí están los fines caritativos de la ciencia humana, que quieren el beneficio de la humanidad toda, sin competencias. Si uno lo compara con otras cosas y sobre todo con otras acciones de Bacon en su carrera política, puede tomar a esto más como una declaración de principios con cierta hipocresía, porque no era esa la actitud que tenía su país cuando competía, por ejemplo, con España para dominar el mar, digamos, el tráfico marítimo, por las disputas que tenían en América, etcétera, etcétera. Bueno, hay distintas posiciones. Yo creo que aquí hay un doble discurso. Me parece que lo que predomina en fundamentalmente en sus acciones políticas y en sus intervenciones era siempre privilegiar los intereses de su propia nación en clave imperialista. Pero como declaración general de principios es Después hay mucho para decir, presento esto ahora y ustedes lo pensarán por sus propios medios. Más allá de esa declaración general, entonces, vamos a preguntarnos ahora cómo es la metafísica de la naturaleza de Bacon, de qué se trata esa naturaleza que se debe conquistar y dominar para lograr el mayor beneficio, vamos a decirlo así, para la mayor cantidad de personas, y que es el objetivo de la gran restauración. Bueno, ¿cuáles son los elementos fundamentales? La naturaleza está constituida por cuerpos, eso es todo lo que hay, cuerpos. Cuerpos individuales que producen movimientos o acciones individuales. Y los cuerpos son entidades puramente materiales, no hay esencias que se imprimen como las formas sustanciales aristotélicas. Como en el cuadro que yo les contaba la otra vez en la Revolución Científica, Bacon piensa que en la naturaleza hay cuerpos que tienen propiedades. Y la materia de los cuerpos está constituida por partículas microscópicas imperceptibles. Él en una etapa pensaba que eran átomos, esas partículas, las ideas de los atomistas antiguos le parecieron muy interesantes siempre. En una época sostenía que había partículas indivisibles, después fue cambiando de punto de vista respecto a la verdadera existencia de átomos o no y su valor explicativo. Pero lo que más nos importa a nosotros, por lo menos en este contexto, es que independientemente de si había átomos como partículas últimas e indivisibles o no, de lo que sí estaba convencido es que los cuerpos macroscópicos, supongamos el agua, está compuesto de cuerpos microscópicos, que él las llamaba a veces esquematismos, o partículas verdaderas, a veces los llamaba, que eran imperceptibles y que explicaban todas las propiedades perceptibles para nosotros. Es decir, si el agua está fría, eso quiere decir que las partículas internas del agua que nosotros no vemos están ordenadas y organizadas de tal manera internamente que producen en nosotros la sensación del frío. A su vez, nuestra mano, por ejemplo, que está tocando el agua, también es un cuerpo que está compuesto de partículas organizadas de tal manera que pueden percibir el frío del agua. Y así de todos los cuerpos. Otra característica es que la materia está constituida
por apetitos, digamos, toda la materia tiene apetitos, y en esto él es completamente animista, vamos a decir, porque él creía que había tendencias internas de la materia, literalmente, es decir, el agua cuando está quieta es porque desea estar quieta, porque tiene el apetito de estar quieta. Si el agua se cae, si se mueve, es porque hay una tendencia interna a moverse. Y había muchos tipos de apetitos, es muy complejo, pero todos los movimientos son en consecuencia de los apetitos que tiene la materia. A veces internamente hay cuerpos que tienen como apetitos contrapuestos y a veces uno gana más que otro. Es bastante complejo explicar, lo tengo que decir rápidamente ahora, y a veces esos apetitos cambian porque reciben estímulos de otros cuerpos y entonces responden a esos estímulos. En esto vemos cómo Bacon está muy conectado con tendencias que son renacentistas y que vienen de otra etapa, digamos, de la antigüedad también, y está muy vinculado con la mirada del naturalismo italiano. Por eso quiero que vean justamente cómo si bien cuando describe a los cuerpos como puramente materiales y compuestos de partículas microscópicas está muy ligado a la nueva imagen del mundo de la revolución científica, también tiene contactos con la mirada renacentista precopernicana. Esto es uno de los ejemplos para mostrar cómo los cambios que se dieron con la revolución científica son complejos, son transformaciones que no son totales de un día para otro. En Bacon vemos como un estadio intermedio. Bueno, agrego entonces de nuevo que los cuerpos tienen propiedades que él normalmente llama naturalezas simples, como calor, frío, color, etc. Y otro elemento muy importante y bastante difícil de entender en Bacon es que cada una de esas propiedades tiene su propia forma. Es decir, existe la forma del calor, la forma del frío, la forma del color blanco, la forma del color negro, etc. Esa palabra tiene un significado muy preciso y distintivo en la metafísica baconiana. Obviamente está tomando una palabra, que es literalmente esa, en latín es forma, una palabra que en la historia de la metafísica occidental, desde Platón en adelante, como mínimo, tiene mucha impronta, tiene un gran peso, y que en el caso de la tradición en la cual se formó Bacon en la universidad, el primer significado de ese significante era forma sustancial en el sentido aristotélico escolástico, ¿no? Digamos, la palabra originariamente, mejor dicho, en el contexto de uso habitual, cuando escribe Bacon, forma quiere decir la esencia que se le impone a la materia, ¿no? La forma del fuego es la esencia del fuego que le da forma a la materia prima de la cual está constituida el fuego. Bueno, Bacon no piensa de esa manera la forma, le da otro sentido. Lo que pasa es que utiliza una terminología heredada para tener cierta continuidad, para renovar la filosofía, tomando palabras viejas y dándole significados nuevos. Vamos a ver cuáles son esos significados. Son dos los que le da, que no son incompatibles entre sí, aunque la verdad es que hay bastantes discusiones entre los intérpretes, pero mi interpretación es esta, que son compatibles. Por un lado, cuando él habla de forma, y en general las traducciones escriben la palabra forma con mayúsculas cuando se trata de este sentido técnico específico en la filosofía baconiana, un significado primero es el de ley, que rige los movimientos de la materia para que tengan lugar en ellas las propiedades X, ¿no? Sí, la forma del calor, por ejemplo, es la ley que rige los movimientos de la materia para que un cuerpo X, por ejemplo el agua, esté caliente. Entonces, ese sería el sentido de forma, una ley de movimientos de las propiedades simples, o mejor dicho, de las propiedades de los cuerpos. Y Bacon también usa la palabra forma como la estructura y organización interna que las partículas tienen, de los cuerpos tienen,
de acuerdo con esa ley. Es decir, cuando el agua está caliente, sus partículas internas están organizadas y colocadas de una manera tal que se produce el calor. Y eso responde a la ley del movimiento que pueden tener. No sé si es tan claro, pero digamos que para Bacon, como dice más abajo en el cuadro, cuando la forma está presente, es decir, cuando está presente la ley del movimiento en ese cuerpo, el movimiento del calor, y la materia está organizada de esa manera, sus estructuras imperceptibles están acomodadas de esa manera, entonces el agua, por ejemplo, está caliente. La propiedad calor está presente en el agua. Si está la forma, es decir, la ley de movimiento más la organización interna material, está la propiedad, ¿no? Como ahí el ejemplo que di era el frío. Cuando está frío, el cuerpo está frío, cuando sus partículas materiales están organizadas de cierta manera y se mueven de acuerdo con la ley del calor, no, la ley del frío, perdón, está mal el ejemplo, lo voy a corregir. Bueno, son los elementos básicos de la ontología de la naturaleza, a partir de las cuales tenemos que partir para entender cómo cree Bacon que se da la relación entre ciencia y poder, ¿no? Si no entendemos mucho su ontología, lo que él dice sobre la ciencia y el poder se entiende poco. Cómo se lleva a cabo esa articulación de ciencia y poder en el proyecto de la Gran Restauración. Esto lo dice Bacon en el Novum Organum. Fíjense, la tarea y el propósito del poder humano consiste en generar e introducir en un cuerpo dado, supongamos en el agua, ¿no? El agua es un cuerpo dado, ¿no? ¿En qué consiste el poder? En generar e introducir en el agua, por ejemplo, una naturaleza nueva o varias naturalezas nuevas, es decir, propiedades. Supongamos en el cuerpo agua, el poder humano lo que puede hacer es generar e introducir la propiedad del frío, o la propiedad de la densidad, o la propiedad de que sea, por ejemplo, agua oxigenada para fines medicinales. Eso es el poder humano. La tarea y el propósito del poder humano, de la acción, de la potencia, de la parte activa de la ciencia, es producir propiedades en los cuerpos, a las que él normalmente llama naturalezas o naturalezas simples, etc. Esa es la parte activa de la ciencia, la parte del poder de la ciencia. Pero también hay otra parte de la ciencia que es la contemplativa, a la cual él normalmente llama ciencia a secas, y dice: la tarea y el propósito de la ciencia humana consiste en descubrir la forma de una naturaleza dada. Entonces, si rebobinamos y nos acordamos lo que era una forma, ¿no? La forma es la ley que rige las propiedades, la que rige a la naturaleza dada. ¿Cuál es el fin de la ciencia en su aspecto contemplativo o teórico? Conocer las leyes de las propiedades, conocer las estructuras materiales internas de esas propiedades. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es producir las propiedades en los cuerpos, y ese es el objetivo del poder, o de la parte activa de la ciencia, y otra cosa es conocer las leyes de esas propiedades. Y ese es el objetivo del aspecto contemplativo o teórico, o si quieren nosotros lo llamaríamos la ciencia básica. Acá vemos en este cuadro cómo Bacon distingue cada una de estas fases. Todo eso constituye la nueva ciencia. El aspecto teórico implica conocer las causas, es decir, conocer la forma del calor, por ejemplo. Y el aspecto práctico es producir el calor, el efecto de esa causa, en el agua, en cualquier cuerpo, ¿no? Para producir el efecto yo necesito conocer la causa, y la causa es la forma, la ley del calor y la estructura interna material del calor.
Cuando yo conozco la causa, a lo que llego es a la verdad. Cuando yo produzco un efecto, lo que logro es utilidad, beneficio material para los hombres y mujeres. La primera, la que se dedica a conocer las causas, que son las formas, es la ciencia contemplativa. La segunda es la ciencia operativa. Una busca la verdad y otra la utilidad. Ahora, Bacon piensa que la ciencia y el poder no son cosas distintas, sino que están completamente conjuntadas, digamos. Vamos a leer esta cita. La ciencia y el poder humano vienen a ser lo mismo, porque el ignorar la causa nos priva del efecto. Si yo no sé cuál es la forma, la ley del calor, la estructura material del calor, yo nunca voy a lograr el efecto calor en el agua como yo quiero. El ejemplo que yo estoy dando es muy sencillo, porque el calor uno dice, bueno, pero si yo no sé si yo no sé cuál es la causa del calor, pero yo caliento el agua y logro el calor. Bueno, Bacon sabe eso también y dice, bueno, eso pasó por azar, porque alguien aprendió, lo vio y repitió un ejemplo, pero él lo que quiere no es que nos conduzcamos por el conocimiento al que llegamos por azar, porque los vimos a otros, porque de casualidad lo vimos y entonces podemos generar los efectos, las propiedades que nosotros queremos, sino que lo que quiere es hacerlo de manera metódica para que no dependamos de que por casualidad aprendamos algo nuevo sobre la naturaleza y repitamos por mera imitación lo que vimos una vez, sino que nosotros controlemos aquello a lo que podemos llegar. Ese es diferente, ¿no? Entonces él dice, hasta ahora lo que sabemos casi siempre es por mero azar. Si por mero azar llegamos hasta acá, de una manera metódica, ordenada y voluntaria, organizada, programada, con un esfuerzo colectivo, con el sostén del Estado, etcétera, etcétera, vamos a poder lograr mucho más. Esa es la clave de Bacon. Entonces, si no sabemos la causa del calor, no podemos lograr el efecto calor cuando nosotros queremos. Y a la vez él agrega esta fórmula que es muy conocida, que sigo leyendo, dice, en verdad no es posible vencer la naturaleza más que obedeciéndola. Y lo que en la contemplación tiene el valor de causa, viene a tener en la operación el valor de regla. Entonces, si yo quiero dominar la naturaleza, vencerla, como dice acá, que la naturaleza haga lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que los humanos necesitamos para estar bien, para seguir viviendo, para curar una enfermedad, para dominar un virus que genera una pandemia, etcétera, etcétera. Si yo quiero contrarrestarla, primero tengo que obedecerla. Y la palabra obedecer aquí está significando conocerla como es, escucharla, respetarla, conocer sus secretos, ¿no? Hacer una investigación sistemática, protocolizada, etcétera, etcétera, una investigación científica de envergadura, como por ejemplo lo que se está haciendo ahora con el coronavirus. Y una vez que yo veo de qué se trata, cómo funciona, por ejemplo, este virus, estas propiedades que están teniendo los cuerpos de los seres vivos, ahí sí, yo ya sé cómo lograr los efectos deseados. Lo que tiene valor de causa para la parte teórica, contemplativa, luego tiene valor de regla para la parte operativa, para lograr el conocimiento útil que yo necesito en este momento, por ejemplo, para frenar una pandemia. Me da una clave, una regla de acción ese conocimiento. Así es como se da esa articulación. Bueno, vamos a concluir la clase acá y en la segunda parte vamos a ver el aspecto metodológico de este proyecto baconiano.